No sé si creerás en lo que voy a contarte, pero te aseguro que todo lo que pasó esa noche fue real. Nunca he vuelto a ser la misma persona, y cada vez que cierro los ojos, puedo revivirlo como si estuviera allí otra vez. Todo comenzó como una simple prueba de valentía, una broma entre amigos. Pero lo que encontré esa noche me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Habíamos estado hablando del cementerio durante semanas. Era un lugar envuelto en leyendas, con historias de desapariciones y fenómenos paranormales. Según los rumores, cualquiera que pasara una noche allí terminaba perdiendo la cordura, y algunos ni siquiera regresaban. Por supuesto, yo no creía en esas cosas. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños o para mantener alejados a los curiosos. Así que, cuando mis amigos me desafiaron a pasar la noche allí, acepté sin dudarlo. Llegué al cementerio justo a medianoche. El viento soplaba suavemente, pero había algo extraño en el aire, como si el lugar estuviera vivo. Las rejas oxidadas de la entrada estaban entreabiertas, y al empujarlas, emitieron un chirrido largo y penetrante que hizo eco en la oscuridad. El cementerio era enorme, con lápidas torcidas que parecían salirse del suelo, como si algo debajo intentara escapar. Encendí mi linterna y avancé lentamente. El crujir de las hojas bajo mis pies era el único sonido que se escuchaba. A medida que caminaba, empecé a notar detalles inquietantes, velas apagadas colocadas alrededor de algunas tumbas, extraños símbolos tallados en las piedras, y lo más perturbador, una muñeca vieja y desgastada sentada al pie de una lápida, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. A unos 20 minutos de exploración, llegué al corazón del cementerio, un antiguo mausoleo cubierto de enredaderas. Era el lugar del que todos hablaban. Se decía que la familia que estaba enterrada allí había muerto en circunstancias misteriosas y que sus almas nunca encontraron descanso. La puerta del mausoleo estaba entreabierta, lo que me pareció extraño. ¿Quién habría entrado allí? Encendí mi linterna y me acerqué. El interior estaba oscuro y frío, mucho más frío de lo que debería ser. Las paredes estaban llenas de inscripciones en un idioma que no reconocía, y en el centro había un ataúd abierto. Por un momento, dudé en acercarme. Algo en mi interior me decía que debía dar la vuelta y marcharme, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Cuando miré dentro del ataúd, estaba vacío. Pero justo en ese momento, escuché un ruido detrás de mí, como un susurro. Me congelé en el lugar. Apagué la linterna, intentando escuchar mejor. Al principio, pensé que era el viento, pero entonces lo escuché claramente, una voz suave y lastimera que decía, «No deberías estar aquí». Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero traté de calmarme. Encendí la linterna de nuevo y la dirigí hacia la entrada, pero no había nadie. Salí del mausoleo lo más rápido que pude, pero apenas puse un pie fuera, el cementerio parecía diferente. Las lápidas estaban en lugares donde antes no estaban, y los senderos que antes conocía ahora llevaban a direcciones desconocidas. Seguí caminando, tratando de mantener la calma. Pero entonces, escuché pasos detrás de mí. No eran los míos, eran más pesados, como si alguien me estuviera siguiendo. Me detuve y me giré rápidamente, pero no había nadie. «Es tu imaginación», me repetí, intentando convencerme. Pero los pasos continuaron, y esta vez, eran más rápidos. Finalmente, llegué a una parte del cementerio que no recordaba haber visto antes. Había una estatua de un ángel, pero algo en ella no estaba bien. Su rostro estaba cubierto de grietas, y sus ojos parecían seguirme. Mientras la observaba, escuché un llanto. Era el llanto de una mujer, suave y desgarrador. Giré la linterna hacia donde provenía el sonido y vi una figura a lo lejos, de pie junto a una lápida. Era una mujer con un vestido blanco, descalza, y su cabello largo cubría su rostro. Quise llamarla, pero algo en mi interior me decía que no lo hiciera. Entonces,
Lentamente, levantó la cabeza, y pude ver sus ojos. No tenían vida, eran dos pozos oscuros que parecían absorber toda la luz. Ella empezó a caminar hacia mí, y aunque no podía ver sus pies, sentía que se movía demasiado rápido. Mi instinto fue correr, pero mis piernas no respondían. Estaba congelado, atrapado por su mirada. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano hacia mí y murmuró, «Ayúdame». Finalmente, logré reaccionar y corrí tan rápido como pude, pero los senderos parecían interminables. Todo a mi alrededor estaba cambiando, las tumbas se movían, los árboles crujían como si estuvieran vivos, y los susurros venían de todas partes. Después de lo que parecieron horas, vi la entrada del cementerio. Corrí hacia ella sin mirar atrás, pero cuando llegué y salí, sentí algo extraño, el aire estaba más pesado, y mis manos estaban heladas. Me giré una última vez y vi que la mujer estaba allí, parada detrás de la reja, mirándome. Esta vez, su rostro mostraba una sonrisa siniestra, y sus ojos vacíos parecían llenos de algo que no podía comprender. Desde aquella noche, no he vuelto al cementerio, pero algo me sigue. A veces, escucho pasos en mi casa cuando estoy solo, o veo sombras donde no debería haber nada. Y, en las noches más silenciosas, puedo escuchar su voz, llamándome, pidiendo ayuda. Hola a todos. Hoy les traigo una experiencia que me sigue quitando el sueño. Lo que comenzó como una idea para crear contenido terminó convirtiéndose en la noche más aterradora de mi vida. Vamos por partes, porque necesito que entiendan todo lo que vivimos. Habíamos planeado esta exploración desde hacía semanas. El lugar era un antiguo hospital psiquiátrico cerrado desde los años 70, conocido por las historias de maltrato a los pacientes y las desapariciones inexplicables de algunos de ellos. Decían que los pasillos todavía guardaban los ecos de los gritos y que quien entrara podría encontrarse cara a cara con algo que no pertenece a este mundo. Preparativos y primeras señales. Fuimos 4, mi amigo Carlos, mi hermana Sofía, Diego, quien maneja la cámara en el canal, y yo. Desde el momento en que llegamos, algo no se sentía bien. El hospital estaba rodeado de árboles altos que apenas dejaban entrar luz, y el camino hasta la entrada estaba lleno de maleza. Nos tardamos más de 10 minutos solo en encontrar una forma de pasar por la verja oxidada que rodeaba el lugar. Cuando nos paramos frente al edificio, nos detuvimos un momento para grabar un plano general. Mientras enfocábamos la entrada principal, Diego se dio cuenta de que había algo raro en la cámara. En la pantalla aparecía un destello, como si algo se moviera en una de las ventanas del segundo piso. Pero cuando levantamos la vista, no había nada. Lo ignoramos, pensando que tal vez era un reflejo. Ahora sé que debimos haberlo tomado como una advertencia. Voces en la oscuridad. La entrada principal era una enorme puerta doble de madera, que crujió de forma escalofriante cuando la empujamos. Adentro, todo estaba cubierto de polvo, y el olor a humedad era casi insoportable. Encendimos nuestras linternas porque la oscuridad era absoluta. Lo primero que notamos fueron los documentos médicos esparcidos por el suelo. Algunos aún tenían nombres y fechas, 1968, 1970. Historias olvidadas de personas que probablemente nunca salieron de allí. Encontramos una silla de ruedas en un rincón, volcada, con marcas de óxido que parecían sangre seca. Estábamos revisando una de las salas cuando escuchamos un ruido. Era leve, como un susurro. ¿Escucharon eso?, preguntó Sofía, y todos nos quedamos quietos. El sonido se repitió, más claro esta vez. Era una voz. No podíamos entender lo que decía, pero estaba allí, en la oscuridad. Diego apuntó su cámara hacia el pasillo, pero no había nadie. Decidimos continuar, aunque cada uno de nosotros comenzó a sentirse más inquieto. La sombra. Caminando hacia la parte trasera del edificio, encontramos el antiguo ascensor. Las puertas estaban abiertas, y adentro solo quedaban cables rotos colgando en el vacío. Diego se acercó a grabar, pero de repente, sus manos comenzaron a temblar. «Alguien está ahí abajo», dijo en voz baja. Nos asomamos con cuidado, y aunque no podíamos ver el fondo,
escuchamos un sonido, algo metálico golpeando las paredes del hueco. Decidimos no arriesgarnos y seguimos explorando, aunque Diego insistía en que había visto una sombra moverse en el pozo. La silla que se movió sola. Cuando subimos al segundo piso, el ambiente era aún más extraño. Había más habitaciones, pero también más silencio. Revisamos algunas salas y encontramos papeles de electroshock y medicamentos caducados. Fue en ese momento cuando vimos algo que nos heló la sangre. Una silla de ruedas al final del pasillo comenzó a moverse. Primero lentamente, luego con más velocidad, hasta chocar contra una pared. No puede ser el viento, estamos adentro. Intentamos mantener la calma, pero todos sentimos que algo estaba mal. Diego grabó todo, pero cuando reprodujimos la escena en la cámara, no solo se veía la silla moviéndose, había un destello oscuro detrás de ella, como si alguien la estuviera empujando. Aunque todo en nosotros nos decía que debíamos irnos, decidimos explorar el sótano. Habíamos oído que allí estaban las celdas donde encerraban a los pacientes más peligrosos. La escalera hacia abajo era estrecha y estaba llena de telarañas. Cada paso que dábamos hacía eco, como si alguien más estuviera siguiéndonos. Cuando llegamos, encontramos algo que no esperaba, símbolos tallados en las paredes. No eran dibujos comunes, parecían algún tipo de escritura, pero ninguno de nosotros la reconocía. Mientras los observábamos, Sofía dijo que sentía que alguien respiraba cerca de ella. Entonces ocurrió. Una puerta al final del sótano, que estaba entreabierta, se cerró de golpe. El sonido resonó con tanta fuerza que todos dimos un salto. Diego apuntó su cámara hacia la puerta, y cuando vimos el visor, allí estaba, una figura oscura, inmóvil, mirándonos desde la rendija. Carlos perdió la calma. Gritó que debíamos salir de inmediato, pero cuando intentamos regresar, las escaleras parecían más largas de lo que recordábamos. Parecía que el hospital no quería dejarnos ir. La salida y lo inexplicable. Finalmente, logramos salir al exterior, pero cuando revisamos las grabaciones en el auto, descubrimos algo que me persigue hasta el día de hoy. Durante todo el tiempo que estuvimos en el sótano, se escuchaban voces en el fondo. Algunas decían palabras ininteligibles, pero otras eran claras: no se vayan. Y eso no fue lo peor. En el último video, mientras corríamos hacia la salida, la cámara captó una silueta detrás de nosotros. No estaba borrosa ni mal enfocada. Era una figura alta, con un rostro pálido y ojos negros, que parecía seguirnos mientras escapábamos. Nunca hemos vuelto a ese lugar, y no creo que lo hagamos. Lo que grabamos no tiene explicación, y cada vez que pienso en esa noche, siento que algo quedó con nosotros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se atreverían a visitar un lugar como este? Déjenme saber en los comentarios, y si tienen experiencias similares, compártanlas.